Hola amigos, bueno, vamos a hacer un vídeo hoy, como les dije en la otra ocasión que hicimos el último vídeo, íbamos a hablar sobre nuevos pájaros que había traído aquí al aviario. Bueno, pues aquí les voy presentando algunos de los pajarillos. Aquí he conseguido ahora un pardillo, vamos a enseñarle aquí un momentillo. Bueno, miren, el pardillo igual que el verderón tiene esas listillas blancas, las tiene en amarillo. En el macho se resalta más que en la hembra. Vamos a buscar aquí otra cosita. En la cola, como ven, tiene estas líneas blancas. Vamos a buscarle otra cosilla que tiene. En el pecho, aquí estas pintillas que él trae son las que supuestamente después se le ponen como pintillas rojas, que le llaman, creo que son o medallas o corazones o algo por el estilo. Bueno, vamos a seguir con otra curiosidad de este pajarillo, que es la anilla. Como ven, esto dice Bueno, como les decía, lo que vamos a ver es la anilla de este pájaro. Como ven, la anilla dice EPPS del año 17. Y muchos podrán pensar que bueno, que la anilla es de España. Pues no, esta anilla no es española. Esta anilla, miren aquí, es de aquí, de Miami. Como ven, estas anillas dicen EPPS. Estos son de un pecho que hay por aquí que se llama el palomar pecho. Como ven, este pájaro fue criado aquí en Estados Unidos, y para más cosas, pues fue criado aquí en Miami. Yo les había comentado a ustedes que bueno, que todas estas especies de pájaros europeos pues entraban aquí y bueno, realmente pues aquí había personas que estaban criando todo este tipo de pajarillos. Bueno, aquí tenemos otro de los pardillitos. Como ven, tiene sus plumillas blancas en el ala. En la cola, más de lo mismo. Y en el pecho, ahí le ven sus medallitas o corazones o como le quieran llamar. Bueno, realmente este pajarillo como les decía, este pájaro en el jiguero dicen que el pico se les pone blanco, y en este pájaro supuestamente cuando están en celo el pico se le pone negro completamente. Bueno, pues era que quería que conocieran otro pajarillo. Les vuelvo a repetir, como ya lo oirán varias veces en el vídeo, esto habrá muchas personas, bueno, que ya conocen todo este tipo de pajarillo, pero bueno, hay otras personas que no lo conocen. Por aquí se consiguen, pero bueno, es un poco complicado. Es más fácil conseguir a los jilguerillos, los canarios, ese tipo de especies. Ya este tipo de pájaros es un poquito más complicado conseguirlo. Y esto también vienen con sus anillas, ¿eh? Vamos a ver aquí. Segundito, vamos a ver aquí. Tan. Ahí tiene su anillita puesta. Estos son pájaros adultos. Ahí está con su anilla. Vamos a meternos en la jaula. Hola amigos, bueno miren, este es uno de los pardillitos. Ahí vamos a darle un ratillo el teléfono a ver que si quiere cantar o no quiere cantar. Hoy el día por aquí está de lluvia. Va a llover estos días por aquí. El verano aquí suele ser así, por lo general llueve bastante. Son días que sale el sol y después llueve, pero bueno, el fin de semana dieron agua total. Así que bueno, este es uno de los pajarillos nuevos. Espero que os guste o que les guste. Así que por aquí le voy a poner este y le voy a traer a otro. Así que ahora vamos a ponerle el otro momentillo para que lo vayan conociendo. Ellos cantan, vaya, yo lo he ido cantando aquí, pero lo que pasa es que son como tímidos con el teléfono, porque realmente estos pájaros
Vaya, no están muy acostumbrados a este rollo del teléfono y estén así tan pegados ahí. Son relativamente mansos porque bueno, los partidos son de verdad los revuelcos, son muy, como digo yo, medios que jíbaros y medio. Ahí les voy a poner el otro ahora un momento y ya vamos a ir conociendo los pajarillos más de cerca. Bueno, pues aquí ahora vamos a tener otro de los ejemplares para la cría de este año próximo que viene. Este caso es un Verderon. Como les dije, no quería sacarlos todavía, bueno, porque están en la muda, les faltan faltos de pluma. Lo ideal es que, bueno, digo yo, que estén lo más presentable posible. Bueno, ahora les dejo aquí el teléfono, vamos a ver si subo allá el palo y ahí lo vemos. Ya como les dije en otros vídeos más adelante, ya los voy a mostrar bien, como digo yo, para ver las características de los pájaros. Como siempre recuerden que todo el que quiera comentar cuando empecemos con los vídeos, lo que sea, pues están invitados. Y yo creo que entre todos, bueno, pues podemos dar más claridad y más cosas sobre la historia de todos estos pájaros. Bueno, ahí los dejo ahora un ratillo con el pájaro. Vamos a dejarlo tranquilo, a ver si sí.
Bueno, miren, ahí les tengo otra sorpresilla de las que les dije. Un chamarín o verdecillo. Por ahí también tengo la hembrita, pero bueno, lo que le explicaba, que es que tiene las plumas muy malas, todavía está mudando. Y bueno, pues he decidido, eso no se puede, las puedo estar cogiendo, ¿entiendes? A él le faltan algunas plumillas, pero bueno, ahí les dejo para que vean a otro integrante para este año. Este chamarín se puede mezclar con canario y supuestamente muchos de los mixtos que salen son fértiles. Así que bueno, ya veremos este año si sacamos chamarín con chamarina o chamarina con canario y chamarín con canaria. Porque bueno, todo esto, lo que como siempre les he dicho, son planes. Tenemos que ver que los pajarillos pasen bien la muda, lleguen, como digo, en condiciones a la muda. A la muda no, a la cría. Así que bueno, esto era parte de de los nuevos integrantes que tenemos este año en el aviario. Y ahí los dejo con una imagen de chamarincillo. Déjame separarme un poquillo, vamos a ver si quiere cantar, quiere hacer algo, para que lo conozcan. Pues bueno, ahí lo dejo con el chiquitín. Bueno, ahí les he traído una canaria a ponerla con el chamarín para, bueno, el que lo conoce, como es lógico, no estoy mostrándole nada nuevo, pero el que no los conoce se lleve una idea de qué tamaño es este animalillo o este pajarillo. Esa canarita me la regaló el coleguilla Jorge de su aviario, así que muchas gracias, Jorge. Y así vamos renovando con sangre nueva, como digo yo, por acá, por este aviario. Que así como debe ser, ayudarse entre coleguillas y amigos, como quieran llamarse. Ya este año veremos si el pajarillo este lo dejamos con esta misma o esa la llevamos a los verderones o vamos a ver qué hacemos. Ya tenemos varias líneas para trabajar y bueno, tenemos entretenimiento, que es de lo que se trata esta afición. Vamos a experimentar, vamos a trabajar con los pájaros, vamos a ver qué pasa. Como siempre les digo, todo esto que yo les enseño, claro, para muchos de ustedes, como es lógico, no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque ustedes, los pájaros que tienen, como digo yo, más a la mano son este tipo de pájaros, pero bueno, para otras personas de otros sitios del mundo, porque recuerden que todos estos canales los ven gente de diferentes lugares del mundo. Por aquí digo yo que esta es una puerta que se abre a muchos sitios, vamos, al mismo tiempo. En cualquier continente pueden estar viendo este tipo de pájaros. Entonces, bueno, lo interesante es que a través del YouTube este, como digo yo, pues al que le gusten los pájaros, mira, conocemos especies nuevas y abrimos un poquito más a conocer lo que es la naturaleza y sus componentes. Así que bueno, ahí los dejo con el chamarincillo y la canarita, que este realmente ya les digo, veremos este año sobre la marcha si ellos logran llevarse bien. Si no es con esta, será con otra, y si no, pues con la chamarina, ya veremos qué hacemos. Y si no, bueno, pues que el chamarín haga lo que quiera, como digo yo. Así que seguimos viendo y entrando con pajarillos nuevos y otras cosillas que tenemos para este año. Bueno, ahí ahora les he traído un canario Mozambique para seguirnos viendo a la idea. El que no conozca el verderillo o verdecillo, vamos a ver si se posaran en el palo. Este es el canario Mozambique. Como ven, el chamarín, miren, muy parecido en tamaño. Bastante emparentados.
Ahí hemos traído ahora un cantor africano o un Grey Singer. Está el Green Singer, el primero, Canario Mozambique. Segundo, cantor africano o Grey Singer, canario y verdecillo. Aquí hemos traído un jiguerillo. Este es delfín. Y bueno, ahí como ven, pueden sacar sus cuentas más o menos de los tamañitos que pueden tener estos pájaros unos con nosotros. Les vuelvo a repetir que ya que conoce todas estas especies, pues bueno, no le estamos enseñando nada nuevo. El que no las conoce, pues bueno, miren, ahí tienen un poquito más de lo que es fauna europea. Fauna o vida silvestre europea o aves cantoras europeas o bueno, como le quieran llamar. El Mozambique y el otro, el cantor africano, como el nombre lo dice, Mozambique es de Mozambique y el africano el cantor africano es de esa misma zona, del desierto del Sahel. Así que bueno, ahí tienen una de las poquitas especies que vamos a tener este año para criar. Así que este año pienso que nos divertiremos, la pasaremos grande, en grande como se dice. Y si criamos, bueno, bien, y si no, pues nada, pasamos el rato. Así que con esta imagen de los pajarillos, me despido de todos ustedes. Un saludito, nos vemos y hasta luego.